Hay unos datos del INDEC que quiero compartir con ustedes, que el presupuesto nacional 2024 mostró hasta un 81% de reducción en partidas ambientales, que es un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y señala un descenso en los fondos destinados al servicio de manejo del fuego, parques nacionales y conservación de bosques. Estoy en contacto con el economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Matías Sena Trebuch. Matías, ¿cómo va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, Sebastián. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. ¿Cuál es el presupuesto que necesita la nación argentina para atender todos los compromisos y las contingencias? Y en una reducción de este 80%, ¿cuáles son las áreas más afectadas? Bien. Mira, nosotros lo que venimos haciendo es justamente monitoreando un poco las partidas ambientales, dada la prórroga del presupuesto, ¿no? Al tener una prórroga del presupuesto nacional, esto le otorga al gobierno mayor discrecionalidad para poder recortar estas partidas, que es un poco lo que viene sucediendo. El 81% de que habla la noticia es justamente, por ejemplo, la partida que más cayó, que fue el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. La pregunta que me haces es muy buena, es ¿cuánto necesitamos para las partidas ambientales? Me parece que es un debate que nos deberíamos dar como sociedad. Lo que nosotros estamos viendo es que claramente lo que se destina desde hace muchos años históricamente ha sido muy poco. En el último año, ¿no?, con esta idea del ajuste de la motosierra, las partidas ambientales han caído muchísimo más que la generalidad del presupuesto, por ejemplo, que cayó un 26%, ¿no? Uh-huh. Hay una gran diferencia entre un 80 y un 26%. Entonces nosotros lo que buscamos es intentar difundir un poco que siempre que hay un ajuste implica un cambio de prioridades, ¿no?, en el gobierno, y en eso va a haber partidas que ganan y otras que pierden. En este caso, todo lo que fue las partidas ambientales lamentablemente han perdido muchísimo, y lamentablemente porque tienen un grave impacto, ¿no?, en la vida de las personas, como ha pasado justamente en los incendios. Ahí quiero hacer un punto especial, porque independientemente de tener más o menos presupuesto, no debe haber algo como un norte, un camino establecido de, miren, podemos tener reducción de tanto por ciento, pero no toquemos la partida que le toca a la prevención y luego actuar sobre un incendio, sobre recursos, sobre máquinas, sobre aviones, sobre todo lo que se necesita. Esa es una pregunta que siempre me hago con un montón de cosas que tienen que ver con los presupuestos, independientemente de ahora que estamos hablando en esta época de esta partida. En otra uno puede hablar se ha hablado de educación, se ha hablado de deporte. Si uno se pone cartera por cartera, seguramente va a encontrar un montón de más o de menos. Pero digo, ¿no hay que establecer un norte, de lo prioritario, de lo principal, de lo importante, de lo urgente? Sí, completamente de acuerdo. Nosotros justamente lo que venimos haciendo hincapié desde hace mucho tiempo es, en el caso, por ejemplo, del fuego, es justamente esta parte preventiva, porque desde la lógica económica es más eficiente la prevención que el actuar de manera reactiva, como se viene actuando, ¿no?, en el último año al menos, y los años anteriores en general también, pero en el último año en particular. Porque vemos, por ejemplo, que en lo que se destinó a la reparación de casas y demás fueron 12.000 millones de pesos, y lo que se destinó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego fueron 7.000 millones de pesos. Es decir, destinamos menos a la partida que debería prevenir y después también actuar de manera reactiva, que a lo que implicó después, ¿no?, la reconstrucción de los daños que dejaron estos incendios. Así que sí, la prevención siempre es muy importante en todo lo que es materia ambiental, particularmente porque después también recuperar lo que se ha perdido, ya sea lo material también, pero como los que son los ecosistemas, lleva muchísimos años. Entonces eso es una gran pérdida, que el hecho de no asegurar una cantidad fija, nosotros lo que también queremos, como siempre, hacer hincapié es: necesitamos que los fondos se ejecuten en tiempo y forma, porque no nos sirve cuando se ejecutan tarde. Lo que vemos es que en general se subejecutan y además se están ejecutando tarde, y en particularmente en estas partidas ambientales los impactos suelen ser más graves. Uh-huh. Y cuando uno dice, estamos hablando de partidas asignadas a cada cartera,
y dice, bueno, esta cartera va a tener tanto dinero para usufructuar o para gastar o para invertir o para utilizar. ¿Ese monto está depositado en algún lugar? ¿Hay un lugar donde la gente puede chequear y ver en qué se gasta? Y también, ¿qué proceso tiene desde el anuncio hasta el depósito en efectivo que se tiene de cada cartera para utilizar cada presupuesto? Bien, no, eso es bastante discrecional en cuanto a desde que se anuncia hasta que se usa. Lo que sí, hay algunas partidas que por ley tienen que tener determinado presupuesto pero que no se cumplen, como puede ser el fondo de bosques, por ejemplo, el cual ni siquiera se ejecutó, es decir, no se utilizó plata, no solo que contaba con más de 200.000 millones menos de lo que tendría que tener, solo tenía 10.000 millones, y en el año pasado, por ejemplo, no se ejecutó en absoluto, y por ley debería tener financiamiento. Entonces tenemos el problema de que muchas veces se incumplen, y después lo que está presupuestado no necesariamente lo tiene, es como eso, lo tienen habilitado para usar, en algún momento pueden pedir usarlo, pero si no se usa, básicamente lo que hace es, generalmente se pueden después hacer modificaciones presupuestarias a través de distintas formas, como decretos de necesidad de urgencia o decisiones administrativas o por ley, cambio de leyes, que mandan fondos de partidas que no se usaron o que no quieren usar y las cambian hacia otros lados, digamos. Claro. Cuando se habla de este tipo de partidas, se nota sensiblemente, mira, esto no se hizo por falta de presupuesto, o después se puede ir pidiendo adicionales que tienen que ver con la urgencia de algún acontecimiento. Y si estos adicionales después decís, uy, llegué tarde. Claro, mira, un caso puntual, de nuevo vuelvo al del fuego porque fue muy icónico. El del fuego es lo más recurrente desde que uno tiene uso de razón, no es de ahora, ¿no? De décadas y décadas y décadas. Sí. Total, pero particularmente lo que pasó el año pasado para nosotros es muy grave porque se inició con un presupuesto de 12.000 millones de pesos, ¿no? La parte que destina el presupuesto nacional al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Uh-huh. Cuando fueron los incendios de Córdoba, no sé si recuerdan, que tomaron visibilidad mediática a fines de septiembre, el gobierno, una vez que toman visibilidad mediática, anuncia 20.000 millones de pesos más. Es decir, amplía bastante la capacidad de presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Pero después de que lo anunció, nunca lo utilizó. Cuando terminó el año, terminamos utilizando 7.000 millones de pesos, es decir, menos que lo que había inicialmente. Entonces eso es un problema muy grave. Cuando se hacen anuncios, que es esto que vos me decías, que cuánto tarda en efectivizarse esos anuncios y después usarse, bueno, hay veces que los anuncios son simplemente una cuestión de medios y de sacar una noticia y que luego no tienen impacto en la realidad y en ayudar a las partidas y a las herramientas que deberían aportar. Tal cual, tal cual. Matías, gracias por atenderme y por estos conceptos. Te mando un gran abrazo, felices Pascuas y mejor fin de semana. Muchas gracias, felices Pascuas, que anden muy bien. Igualmente, hablamos con el economista del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Matías Sena Trebuch, a propósito de los presupuestos que tienen que ver con el cuidado, en este caso del medio ambiente, o de partidas para pues tener los elementos necesarios para cualquier contingencia.